Muy buenos días a todos ustedes. Gusto encontrarlos en este escenario. Para los que no me conocen, mi nombre es Javier Octavio Trejos Martínez. Soy el jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Universidad Industrial Santander. Pero déjenme contarle algo sobre mí. Estoy aquí desde el año 1994, más o menos. Tal vez algunos de ustedes sean más antiguos que yo, pero llevo un rato acá porque soy estudiante de pregrado de la Universidad Industrial. Soy abogado egresado de esta universidad, soy de la segunda promoción. Y bueno, he tenido con la fortuna de que la UIS me ha formado como profesional, también me ha dado la oportunidad de desempeñarme laboralmente como profesor y como jefe de control disciplinario en este momento. Soy encargado de la fase de instrucción. La fase de juzgamiento corresponde al doctor Carlos Villarreal. Cuando hablamos de servidores públicos, sin duda alguna, el servidor público debe saber de régimen disciplinario. Es una obligación que tiene todo servidor público por todas las connotaciones que tiene el derecho disciplinario para nosotros, que son amplísimas. Me gusta cerrar, veo que soy la última charla de la formación, entonces me agrada porque entonces ustedes ya van a tener a hoy una serie de conocimientos ya respecto de la labor de los supervisores en muchos sentidos. Entonces, podrá esto permitirme orientar de mejor manera esta charla. Bien, entonces, lo primero de lo que voy a hablar es de las referencias normativas. Entonces, es indispensable para esta charla que ustedes tengan a la mano o de alguna manera ahí cerquita estas normas. Primero, obvio, el manual de supervisión e interventoría. Yo lo han visto a lo largo de las charlas, este manual, ya le han echado alguna ojeada, es vital, obviamente. Ahí está el núcleo de las funciones de nosotros como supervisores. Ustedes van a ser supervisores, realmente no interventores. Segundo, por supuesto, el estatuto de contratación. Tercero, el manual para la gestión de conflictos de interés. Y por último, el Código General Disciplinario. Estas tres primeras normas las encuentran en la página de la universidad. Y esta última, todos nosotros debemos tenerla. Les dije, todo servidor público debe tener mínimo dos normas, el Código General Disciplinario y la Constitución Política de Colombia. Eso tiene que estar ahí en su biblioteca, sí o sí. Así que con estas cuatro normas vamos a trabajar nuestra sesión del día de hoy. Pero vamos a empezar por un concepto básico, por entender qué es la disciplina. ¿Quién me ayuda? Vamos a tratar de colaborarnos un poquito. ¿Qué es la disciplina para ustedes? Cuando alguien les dice a ustedes, oiga, ¿ustedes es disciplinado? ¿Usted qué respondería? ¿Sí o no? Doctor, sí es disciplinado. Entonces, para usted, ¿qué es disciplina? Cumplir. Entonces, me dice el doctor, estar pendiente, cumplir con los horarios. ¿Qué más les arroja a ustedes el concepto de disciplina? Que participan más los chinos. Vea. ¿Qué entiendo por disciplina? Vea, vamos a entenderla de esta manera. La disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento. El propósito de las reglas de comportamiento no es otro que garantizar el orden y la subordinación de los integrantes de una colectividad. Cuando hablamos de disciplina, vamos a destacar dos elementos esenciales de la disciplina. Primero, la relación de poder. Hay alguien que está arriba, que es el que manda las normas. Y lo segundo, la sanción. Si no nos ajustamos a esas normas de comportamiento, viene una sanción. Entonces, cuando pregunto en clase, esto no es exclusivo del Estado, esto se da en toda organización social. ¿En su casa tienen alguna norma de disciplina? Yo sí, por ejemplo, en mi casa, este bendito aparato, el celular, no se puede utilizar en el comedor o cuando estamos compartiendo alguna cena, porque es un aparato que distrae y hace mucho daño. Entonces, si yo estoy usando mi celular en clase, pues tengo la mirada inquisidora de mi cónyuge que me dice, hey, no estás cumpliendo, ¿qué tengo que hacer? Pues dejar de usarlo. Y creo que ustedes en sus casas, pues tendrán reglas de disciplina diferentes, ¿cierto? Con sus hijos, con su pareja, en la universidad, cuando tú llegas a una fila, a un lugar público, a un banco, pues ¿cuál es la regla? Tienes que respetar la fila, ¿no? Tienes que hacerte de último. No vas a llegar a colarte porque pues, ahí viene entonces el reproche social. Pues más o menos, mutantis mutandis, cuando se trata del Estado, pues también tenemos que garantizar que una disciplina, donde vamos a encontrar a nivel macro estos mismos parámetros, unas reglas de comportamiento, una relación de poder y una sanción.
Pues vamos a ver cómo traspolamos esto a un esquema macro. Entonces, este señor es Aristóteles, nos habla del zoon politikon. Nosotros somos un animal que se consigue únicamente en sociedad. Nosotros vivimos en sociedad. El ser humano está concebido para vivir en sociedad con sus congéneres, con sus pares. Por ello, entonces, ya cuando hablamos del Estado moderno, nos hemos organizado como sociedad. ¿Y dónde están las reglas de organización social? Pues en un documento muy, muy importante que es la Constitución Política de Colombia de 1991. Si ustedes van a la Constitución, van a encontrar el artículo primero, unas reglas importantes, esenciales. Colombia es un Estado social de derecho. A eso le apuntamos nosotros todos como sociedad. Que no lo cumplamos es otra cosa, pero ahí está. Organizado en forma de república unitaria descentralizada, con autonomía democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto por la dignidad humana. Es el pilar del Estado social de derecho. Trabajo, solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Es decir, nosotros, como animales políticos, como sociedad, que estamos todos, hemos acordado, convenido que le vamos a apuntar a esto. Resulta entonces importante hablar del artículo segundo, porque el artículo segundo de la Constitución habla de los fines esenciales del Estado. Entonces, vean ustedes, servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de principios y derechos y deberes, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. ¿Cómo se hace eso? A través de una macroestructura. Entonces el Estado tiene una estructura organizacional, rama ejecutiva, rama legislativa, rama judicial, organismos autónomos. Y a nivel territorial también tenemos toda una estructura, departamentos, municipios, comunidades, distritos, toda una organización política y territorial que nos organiza como sociedad. A eso vamos a llamarle de manera genérica concepto de función pública. Las tareas y actividades que desarrollamos en toda esta macroestructura, ¿con el fin de qué? De lograr esto, el cumplimiento de los fines estatales. Pero noten ustedes que aquí les estoy hablando de ficciones, ¿cierto? Una rama ejecutiva, una rama legislativa, una rama legislativa. En últimas, entonces, es a través de seres humanos, seres de carne y hueso, los que estamos insertos en la macroestructura y le apuntamos a esto. Pues ahí entra el concepto de servidores públicos. Vean ustedes nada más y nada menos cuán importantes somos para el engranaje estatal, para la sociedad. Porque nosotros, miren ustedes, estamos aquí para apuntarle a esto. El servidor público, en últimas, ¿cuál es la esencia del servidor público? Que desarrolle su función apuntándole a los fines esenciales del Estado. Así es como nos organizamos, eso es lo que pretendemos, ese es el deber ser. Bien, ahora llega un artículo importantísimo en la Constitución para nosotros los servidores públicos, es el artículo sexto. Cuando uno llega al artículo sexto dice esto, los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y la ley. Listo. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Entonces hay diferencias desde la teoría de la norma. Por ejemplo, el derecho penal lo que busca es evitar resultados. No lesiones un bien jurídico, no lo pongas en peligro, haz con tu vida lo que quieras, siempre y cuando no infrinjas la ley penal, no hay ningún problema. Entonces un particular solo responde ¿por qué? Por infringir la Constitución y la ley, no más. Cuando se trata de servidores públicos, cambia inmediatamente el sustento normativo. Cuando se trata de servidores públicos, lo que pretende la norma ya no es evitar resultados. Lo que pretende la norma es encauzar nuestros comportamientos. Óiganlo bien, la norma pretende que nosotros nos comportemos de determinada manera. Entonces, cuando hablamos de derecho disciplinario, el resultado deja de ser tan relevante. Lo que importa es cómo nos estamos comportando. Eso se llama norma subjetiva de determinación. Si quieren ponerle un nombre bien jurídico, bien raro, así se llama. Entonces, la norma disciplinaria lo que pretende es eso, compañeros, que nosotros nos portemos bien juiciositos. Por eso el artículo sexto dice, nosotros, me incluyo porque soy servidor público, respondemos por infringir la Constitución y la ley, como todos, pero por omitir o extralimitarnos en el ejercicio de nuestras funciones. Y ese plus equivale a las IAS. ¿Servidor público tiene encima qué?
Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, auditorías, todo. ¿Dónde está la razón de ser de eso? ¿Por qué friegan tanto? Pues, doctores, por el artículo sexto constitucional. Y eso en derecho disciplinario manda un concepto que es bien importante. El que el derecho disciplinario va a encontrar esto a toda hora. Relación especial de sujeción. Es el vínculo que surge entre el servidor público y el Estado, en donde nosotros nos comprometemos a desempeñar nuestras funciones apuntándole al cumplimiento de los fines estatales. Relación especial de sujeción. Un matrimonio bien importante que tenemos con el Estado, en donde hay una serie de compromisos. Entonces vean cómo vamos a empezar a bajar desde la Constitución hacia hasta lo básico. Lo primero, sin lugar a dudas, es el raigambre o el fundamento constitucional que les acabo de explicar. Entonces ya saben, relación especial de sujeción. ¿Parte de dónde? Del artículo sexto constitucional. Entonces, digamos que esto aplica a los servidores públicos, pero los servidores públicos es una categoría macro. Ahí caben muchas cosas. Vamos a ver esta clasificación. ¿Quiénes son servidores públicos? Primero, los miembros de corporaciones públicas. Segundo, los empleados públicos. Y tercero, los trabajadores oficiales. Noten ustedes que indistintamente de la categoría en la que estén acá, hay una verdad de apuño. ¿Cuál es? Somos servidores públicos. Ahora, cuando hablamos de empleados públicos, hay otra categorización especial. ¿Quién me da un ejemplo de un miembro de corporación pública? ¿Quiénes estudian derecho acá? ¿Ninguno? ¿Ningún abogado en el recinto? Carolina. ¿Quién me da un ejemplo de un miembro de una corporación pública? Cuando les digo corporación, ¿a ustedes qué les viene a la cabeza? Pues varios, un colegiado. Un miembro de una corporación pública sería un diputado. ¿A qué corporación pertenece el diputado? A la asamblea, un concejal, un ministro. ¿Ven? Hacen parte de cuerpos colegiados. Ellos son miembros de corporaciones públicas. Ahora vienen los empleados públicos. De elección popular, los alcaldes, los unipersonales, el alcalde, el gobernador. Entonces, por ejemplo, cuando le dicen a uno, ¿el alcalde es un miembro de una corporación pública? La respuesta es no, el alcalde es un empleado público, que es de elección popular. También hay de periodo fijo. Por ejemplo, señor rector, ¿es de periodo fijo, sí o no? Claro que sí, tenemos un periodo institucional para que ejerza su cargo como rector. El de libre nombramiento y remoción. Aquí, el suscrito, yo soy de libre nombramiento y remoción. El doctor Hernán Porras me llamó y me dijo, ¿quiere usted control interno disciplinario? Sí, señor, muchas gracias. Bienvenido. Noten ustedes que algo que tiene el empleo libre nombramiento y remoción es eso, que es, le permite al nominador traer a su espacio de trabajo a la gente que él quiera, en la que él confíe. Y si el día de hoy me llamara el señor rector y me dijera, Javier, muchas gracias por su colaboración, ¿qué debo hacer yo? De nada, gracias por la oportunidad y adiós. No hay nada más. Es la forma de trabajar y es entendible, por eso es esa categoría. El presidente a toda hora releva a los ministros. ¿Por qué? Ellos son de libre nombramiento y remoción. Él pone al que quiere. Sencillo, no hay nada más. ¿Cómo llego yo a cargo? Y hay que ser honesto, pues tengo que cumplir unos requisitos mínimos de formación y experiencia, pero es la voluntad del nominador la que me trae. No hay otra razón. Al lado de esto, están los de carrera administrativa. Ah, eso ya es otra cosa. Por ejemplo, los profesores planta. Los profesores planta surten un concurso, ¿cierto? Concurso con unas etapas. Y luego de surtir el concurso y ganarlo, los nombran, hay un acta de nombramiento y posesión que les da la categoría de profesores planta en carrera de la universidad. Ellos tienen además una categorización, depende de los años que lleven en los estudios. Entonces, obviamente, por ejemplo, desvincular del servicio a un empleado de carrera no es igual de fácil que a uno de libre nombramiento y remoción. A un empleado de carrera, el rector le puede decir gracias. No, no. Ahí sí ya las causales para salir del servicio están regladas. Por ejemplo, por una falta de disciplina gravísima, por ejemplo. Pero no es tan fácil. Entonces, miren ustedes que aquí hay grandes distinciones. También hay provisionales y temporales. Están de manera, en un periodo de tiempo, en el servicio público, pero noten ustedes que independientemente de eso son servidores que públicos. Y de último están los trabajadores oficiales. Los trabajadores oficiales son los que ayudan al mantenimiento y sostenimiento de la obra. Tenemos los jardineros, ¿cierto? Los carpinteros. Ellos son trabajadores oficiales e ingresan al servicio a través de
la celebración de un contrato de trabajo. Los demás, acto de nombramiento y posesión. Hay una gran diferencia. Desde la forma como se ingresa al servicio, pero repito, en últimas, servidores públicos. Vamos a hacer aquí una suerte de ejemplo. Doctora, ¿qué categoría de servidor público es usted? Temporal. ¿Te aplica el régimen disciplinario de los servidores públicos? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Porque eres servidora pública, sencillamente. Todos temporales, levanten la mano los temporales. De carrera, ¿quiénes estamos? O de planta. ¿Ok? Entonces tenemos distinciones. Pero en últimas, miren que llegamos a la misma conclusión. Servidores públicos y por lo tanto nos aplica el régimen disciplinario de manera plena. No es que porque eres temporal me aplica menos o un poquito menos, o porque soy de carrera más o un poquito más. Porque soy de libre nombramiento de remoción, pues voy a estar un rato, pues, no le paro bolas. No, todos estamos amarrados al régimen de servidores. Y esto es algo bien importante que siempre se explico en las charlas. Cuando ustedes llegaron al servicio, no hay ningún trabajador oficial acá, todos somos servidores públicos empleados, hicimos un acta de nombramiento y posesión, ¿lo recuerdan? Eso allá uno se pincha, bueno, algunos bien vestidos. Ese baño sí toca ese día fijo. ¿Sí? Sí juro, cuando nos piden, sí juro, sí juro. Miren ustedes la connotación de ese juramento. Uno cree que es mamá, ¿para qué ponen esa vaina? Es mucha pendejada. Sí, o sea, no, no, no. Eso jurídicamente tiene una connotación bien importante, por lo que les acabo de decir. ¿Cuándo surge la relación especial de sujeción? ¿Cuándo surge el vínculo? Compañero, cuando usted juró. ¿Y qué juró? ¿Ustedes se les olvidó que juraron? Juraron que conocían y que iban a respetar la Constitución, la ley y sus funciones. Usted juró ahí que era apto para el cargo que iba a desempeñar. Por eso en materia disciplinaria es un error muy grande decir, yo no sabía. No puedes decir, no es una buena estrategia defensiva decir que no sabías, porque entonces la pregunta es, ¿y si no sabías, para qué aceptaste el cargo? Nos engañaste. Cuando dice no sabía, usted le está diciendo a la autoridad disciplinaria, soy un ignorante supino. No, no, es bueno, obvio, porque usted está jurando que sabe, que cumple, y además promete algo, que va a desempeñar sus funciones siempre atendiendo al cumplimiento de los fines estatales. Miren ustedes que desde la teoría la vaina está bien armada o no, o eso no tiene uno por dónde escaparse. Bien armada, acto de nombramiento, posesión, reglas, todo está para el servidor público. Ahora, la Corte Constitucional en varias jurisprudencias nos ha dicho cuál es la finalidad del derecho disciplinario o por qué se justifica su existencia. Realmente, pues miren ustedes que la finalidad es la de salvaguardar la obediencia, disciplina y rectitud y eficiencia de los servidores públicos. ¿Por qué se justifica? Pues en la necesidad de asegurar el adecuado funcionamiento de la función pública en procura de que la actividad estatal se someta a los límites legales y constitucionales. En ese orden de ideas, el derecho disciplinario da cuenta del conjunto de principios y preceptos jurídicos que persiguen el cumplimiento eficiente de las políticas, funciones y fines del Estado. Básicamente lo que les vengo diciendo hace unos minutos. Ahí se condensa la jurisprudencia de la Corte Constitucional para qué sirve el derecho disciplinario y qué pretende el derecho disciplinario que se aplica a los servidores públicos. Ahora, debo decir que hay una independencia de las acciones. Recuerdan que les dije que teníamos todas las IAS, pues hay independencia de las acciones. Una es la acción penal que está en cabeza de la fiscalía y que se resuelven los jueces. Otra es la acción fiscal que está en cabeza de la Contraloría General y otra es la acción disciplinaria que está en cabeza de la Procuraduría y oficinas de control disciplinario interno. Y noten ustedes, compañeros, que las acciones son independientes. Un mismo hecho puede generar los tres tipos de responsabilidad. O sea, por un mismo hecho puedes terminar sancionado penal, fiscal y disciplinariamente. Y son independientes entre sí. Me explico, no hay prejudicialidad. El hecho de que te absuelvan en una no necesariamente quiere decir que te deban absolver en las otras dos. O el hecho de que te sancionen en una no quiere decir necesariamente que te deban sancionar en las otras dos. Cada acción tiene su procedimiento y sus finalidades completamente distintos. Los estándares probatorios también son diferentes. La forma como se adelanta el proceso también es diferente. Pero además los servidores públicos tenemos esto.
la acción de repetición. ¿En qué consiste? Bueno, es una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse contra todo servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado proveniente de una condena, conciliación u otra forma de determinación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que en vestido de función pública haya ocasionado de forma dolosa o gravemente culposa la reparación patrimonial. ¿Cómo la ven? Entonces vean ustedes que el escenario, el entorno del servidor público es bastante exigente, sobre todo cuando administra recursos públicos. La administración del recurso público es también un plus de cuidado y de inspección y vigilancia continua por parte de los entes de control del Estado. Entonces, vean ustedes que vamos viendo entonces qué es el derecho disciplinario, como las nociones esenciales, en qué consiste el derecho disciplinario y cómo comparte a, junto con el derecho penal y el derecho fiscal, pues acciones y sanciones diferentes. Este es el entorno del servidor público. Vean ustedes en lo que nos hemos metido. Al punto que el artículo 26 del Código General Disciplinario nos habla de la falta disciplinaria. Y vean ustedes que queda uno asustado. Cuando uno no sabe derecho disciplinario, cuando empieza a abordarlo y ve esto, dice, pues madre, ¿yo en qué me metí? ¿Qué es falta disciplinaria? Miren ustedes. Constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la imposición de sanción disciplinaria correspondiente a la incursión en cualquiera de las conductas previstas en este código que conlleven. Empiecen a contar. 1. Incumplimiento de deberes. Ok. 2. Extralimitación en ejercicio de derechos. 3. Extralimitación de las funciones. 4. Incursión en prohibiciones. 5. Violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. Bueno, por lo menos el artículo sexto dice, sin que usted esté amparado por una causal de exclusión de responsabilidad. Ya eso entonces, vean ustedes el entorno del servidor público. O sea, no cumplir con un deber puede ser falta disciplinaria, sí. Incurrir en una prohibición puede ser falta disciplinaria, sí. No ejercer una función, sí. Violar el régimen de inhabilidad y incompatibilidad, sí. Todo es falta disciplinaria. Vean ustedes el marco tan grande que tenemos como servidores públicos. Se habla entonces de un concepto de deber funcional. Entonces decíamos al en una charla, entonces el Estado debe contratar ángeles, porque mire qué es lo que debe hacer el servidor público. Obligación del servidor público de desempeñar su empleo, cargo o función. 1. Dando prevalencia al interés general. 2. Garantizando la efectividad de principios y derechos de los demás. 3. Ejerciendo sus propias funciones y derechos sin extralimitarse. 4. Cumpliendo los deberes. 5. Respetando las provisiones y sin desconocer el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses. Entonces noten ustedes que les estoy hablando de un macro concepto. ¿Qué es el macroconcepto de deber funcional? El deber funcional incluye todo esto. Algo muy común, pero muy común, es que, por ejemplo, el abogado que llega a litigar el disciplinario, el que contratan ustedes para defenderlos, si algún quiere ir a un proceso disciplinario, busquen que su abogado sepa derecho disciplinario y no derecho penal. Es lo peor que pueden hacer. Entonces, el abogado penalista suele creer que el deber funcional se reduce a esto nomás. Entonces, por lo general, por ejemplo, con los supervisores nos pasaría perfecto. Eh, por favor, tráigame el manual de funciones del servidor al proceso. Bueno, prueba es procedente, tráigame el manual de funciones. Entonces leen el manual de funciones. ¡Ja! Aquí no está esa función. ¿Por qué usted le está exigiendo esto a mi poder dante si no está entre su manual de funciones? Respuesta, doctor, porque las funciones es apenas uno de los elementos del deber funcional. Yo puedo sacarlo, la situación, de cualquiera de las otras categorías, porque el servidor no le está dando prevalencia al interés general. No tiene que estar en el manual de funciones. Entonces, ojo, que es un error reducir deber funcional con manual de funciones. Repito, el deber funcional es un macro concepto que involucra absolutamente todo esto. Esa es la brújula, les decía. Es una norma subjetiva de determinación. Nos indica cómo debemos comportarnos. Y la forma como debemos comportarnos es esta. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿no? Ahora, en materia disciplinaria, hay una clasificación de las faltas. Tenemos 3 clases de faltas en materia disciplinaria. Hay faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves.
Las faltas gravísimas son taxativas, es decir, están señaladas expresamente en la ley, no solo en el código, digamos que en la ley. Y las graves y leves, vean ustedes, surgen a partir del incumplimiento de deberes, incursión en prohibiciones, extralimitación, ejercicio de funciones y abuso de derechos. Esas están en el artículo 67 del código, pero aquí hay algo particular. ¿Quién define si la falta es grave o leve? La autoridad disciplinaria, el suscrito. Pero arbitrariamente, si a usted le pareció grave, pues grave. No, pues la ley me marca unos criterios que yo debo atender para establecer si el incumplimiento del deber, si la incursión en la prohibición es grave o leve. Y esas están regladas. No, no está libre el ejercicio que tiene la autoridad para determinar si la falta es grave o leve. Sí, gravísima. Solamente las que la ley consagre como tal. Vamos a desglosar un poquito de esto para que uno quede asustado. ¿Cuáles son las faltas gravísimas? Las faltas gravísimas, les dije, están en la ley disciplinaria, en el código, en varios artículos. Entonces, por ejemplo, tenemos el artículo 52, trata de las faltas relacionadas con la infracción a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. El artículo 53 habla de las faltas relacionadas con la libertad y los derechos fundamentales. Les dejo en rojo este porque es el que aplica para nuestro seminario de hoy. Faltas relacionadas con la contratación pública, específicamente artículo 54, numerales sexto y séptimo, ya los vamos a ver. Servicio, función pública, es decir, ustedes leen acá y encuentran una suerte de títulos y al interior de cada título encuentran varias faltas disciplinarias. Pero vean ustedes cómo cierra el código. Por si fuera poco o si no fuera suficiente, dice el artículo 65 que también es falta disciplinaria aquellas que coinciden con descripciones típicas de la ley penal. Es decir, los tipos objetivos vienen para acá y se llaman faltas disciplinarias gravísimas. Hagamos cuentas, más o menos hay unos 350 delitos y si le sumamos todas estas faltas gravísimas, yo creo que fácilmente podemos llegar a las 500 faltas gravísimas, muchas, ¿o no? Esas son las gravísimas. Pero luego llegan las faltas graves y leves. Entonces miren ustedes que la ley nos dijo incumplir deberes. Si ustedes leen el artículo 38, numeral primero, les da risa, porque el artículo 38, numeral primero dice esto. Dice, bueno, y usted, servidor público, tiene que atender los deberes que están en, y empieza, vea, la Constitución, los tratados, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos, los estatutos de la entidad, los reglamentos, las manuales de funciones, las decisiones judiciales, las decisiones disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo, y por si fuera poco, las órdenes de funcionario competente. ¿Cómo la ven? Uno que es abogado y a duras penas podría decir, pues yo podría conocer a algunos, pero no todos. Imagínense ustedes. Entonces, noten ustedes que pueden existir deberes en el estatuto de la entidad y pueden existir deberes en el reglamento. Y les acabo de dar 4 insumos, bueno, 3 insumos al inicio de la clase. De ustedes como supervisores tienen un reglamento o un manual. Bien, eso entra entonces como deber, es obligatorio cumplirlo. Y a veces nos dicen, oiga, pero es que el jefe me dijo que hiciera eso, pero eso no está en mis funciones. Pues hay que revisar si lo que le ordena el jefe de manera verbal está relacionado de alguna manera con el cumplimiento del deber funcional, porque si es así, es deber que usted lo cumpla. Ya, pues si el jefe lo manda a pagar el recibo de la luz o a que le lleve el mercado a la casa, pues obviamente eso no está relacionado con el deber funcional, no es una orden que usted deba cumplir. Pero si está de alguna manera atada, sí, no es necesario que tenga que estar en el manual de funciones. Por eso se echaron esta frasecita, con eso ahí cabe pues absolutamente todo. No contentos con eso, prohibiciones en la Constitución y en la ley. Hay una prohibición que siempre genera mucha polémica y es una prohibición que está atada con el cumplimiento de obligaciones emanadas de contratos que se hacen en la órbita particular, ¿cierto? O incumplimiento de obligaciones nacidas de conciliaciones, etcétera, etcétera. Entonces, nos decían, o la crítica que se hacía es, bueno, ¿y si yo le quedo viendo el televisor al éxito, ¿cierto? Si yo pedí una plata prestada al banco y no lo he pagado, ¿eso qué tiene que ver con mi deber funcional? Porque es una prohibición que es sancionable en materia disciplinaria. Una crítica muy válida, que ya ha tenido pronunciamiento constitucional en 2 sentencias.
Y la Corte Constitucional ha dicho sí es posible que disciplinariamente se sancione al servidor que incumpla obligaciones civiles. Razón, porque usted tiene que ser ejemplo para los demás. Porque usted con ese incumplimiento está haciendo quedar mal a su institución. Y eso es sancionable. ¿Cómo la ven? A veces digo, bueno, estamos llegando un poco lejos, pero la Corte Constitucional lo avaló. Bueno, obvio, el incumplimiento debe ser injustificado y reiterado, pero obviamente pues, ahí pueden haber situaciones puntuales que impidan cumplir una obligación, ¿cierto? Nadie está obligado a lo imposible, pero en términos generales, ese llamado es para todo servidor público. Miren cuán invasivo o intrusivo puede ser el derecho disciplinario. De hecho, hace poco, respecto de los militares, la Corte Constitucional tumbó una prohibición que me parecía exagerada, era que ellos no podían ir de la mano con sus parejas en público, prohibido por reglamento. Entonces la Corte dijo, bueno, pues tampoco hasta allá, ¿cierto? Pues es una provisión que ya excede los límites del alcance del disciplinario, por lo tanto la declaró inconstitucional por respecto de ellos. Bien, sigamos. Extralimitación de funciones. ¿En dónde están las funciones? En la Constitución, en la ley y en el manual de funciones. Ahí sí, el referente es el manual de funciones. Y abuso de derechos. ¿En dónde están los derechos? La Constitución, la ley y el reglamento. ¿Cómo puedo abusar yo de un derecho? Sí, vean ustedes, hay jurisprudencia en torno al tema de incapacidades y cuando está el conflicto entre el derecho a la huelga y el derecho o la obligación de cumplir con el horario de trabajo. Sí, ya son discusiones muy tensas a nivel constitucional, porque son dos derechos fundamentales. Ahí hacer el límite es bastante complicado, pero digamos que podría por esa vía llegarse a una infracción disciplinaria. Para el caso nuestro, ¿en dónde están las principales? Acá y acá, y podríamos decir que acá, en estas tres. Entonces, vean ustedes que cuando hablamos de supervisores podríamos hablar de faltas gravísimas o de faltas graves o leves, dependiendo si estamos incumpliendo un deber, incumpliendo o extralimitando una función. ¿Entendido hasta ahora, compañeros? Bien, sigamos. Entonces, hablando de faltas gravísimas, tenemos estas dos. Les dije, el artículo, aunque ya lo repito, ya lo anotaron, ¿no? 54, numerales sexto y séptimo. Aquí está. 54.6. Faltas relacionadas con la contratación pública. A ver, no exigir el supervisor o el interventor la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal o en su defecto los exigidos por las normas técnicas obligatorias o certificar como recibida satisfacción obra que no haya sido ejecutada a cabalidad. ¿Cómo les parece que pasa? Y bastante. Omitir el supervisor o el interventor el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando se presente el incumplimiento. Volvamos acá. O sea, varias cosas, eso es un tipo disciplinario de conducta alternativa, es decir, varias conductas se pueden desprender de acá. Noten ustedes, vean. No exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad. Contratamos la compra de unos computadores de determinadas características. Ustedes son designados como supervisores que tienen que verificar que los computadores que entreguen se ajusten a las características que compramos. Si son computadores diferentes y ustedes lo avalan, pues están cometiendo una falta gravísima. Certificar como recibida a satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. ¿Cierto? Entonces ustedes van y le dan el aval a la entrega de la obra y le falta la mitad. Van y dicen que el equipo estaba en correcto funcionamiento y no lo habían instalado. Eso puede ser constitutivo de falta disciplinaria gravísima. Y lo mismo acá. Entonces usted verifica como supervisor que se están incumpliendo normas contractuales y guarda silencio. O verifica que está en riesgo el cumplimiento del contrato y guarda silencio. Eso puede ser constitutivo de falta disciplinaria. Entonces el ejercicio acá, ¿cuál sería? Pensar en una situación en la que un supervisor se encuentra en un supuesto de falta gravísima. Piénsenlo en 3 minuticos. Al azar voy a escoger a alguien que me dé una situación. ¿Ustedes han sido ya designados supervisores alguna vez o primera vez?
hasta ahora están haciendo el curso. Si ya han sido designados como supervisores, pues pueden imaginar en el ejercicio que ya han hecho cuál podría ser una situación que los dejaría como en cursos en algo como esto. Piénsenlo 3 minuticos y ya preguntamos. A ver, piensen. Ya, doctor, no huya que no le iba a preguntar a usted. Bien, ¿quién se anima a una? Que me toca como con los chinos, porque sí, es que no me... ¿Quién se anima a una? Gracias, Ata. Cuénteme, doctor. Vale, aquí para los que están afuera. La compañía nos dice recibir unos aires que ellos han instalado. Viene la premura del fin de año, muy buen ejemplo, todos corriendo. Entonces el contra dice, no, no, tranquila, yo el 1 de enero, yo, mejor dicho, suelto la cerveza y me vengo aquí a las 6 de la mañana a instalarle eso. Entonces el supervisor, o no, ¿entiende? Bueno, hagámosle. Y parecido, no, enero, febrero, marzo, abril, y usted firmó que el acta había sido recibida de satisfacción. Y usted le va a reclamar al contratista, y el contratista, ¿qué puede decirle? Un contratista bien tráfuga le dice, mire, mire, recibió la satisfacción, lo siento, ¿cierto? Matanga, dijo la changa. O yaper, como dicen los chinos, ¿no? Ya perdiste y te deja en tremendo lío. Buen ejemplo. ¿Quién más me va a dar otro ejemplo? ¿El mismo? ¿Del aire? Entonces me va a cambiar. Ok, bien, recibir un insumo ya vencido. Por ejemplo, contratamos los yogures. Los yogures vencieron hace un mes. O sea, hágale, los chinos tienen tripa chulo, no les pasa nada. ¿Eh? No, no se puede. Buenos ejemplos. Entonces vean ustedes que, pero miren que no perdamos el escenario que eso, que nos parece hasta incluso jocoso, ¿en dónde encaja? En falta gravísima. Ya vamos a ver las consecuencias de la falta gravísima. Dime. Ajá, correcto, correcto. Ujú, es cierto. Ujú, ujú. Bien, aquí la compañera dice que uno queda, para los que están, queda como en una situación de la espada y la pared, porque está, por un lado, la administración diciendo, oiga, pues ejecutemos esto, por el otro el contratista, y por otro, por otro, su rol. Es que usted es el supervisor y su firma es la que avala todo. Entonces ahí también hay que echar un poco a la planeación. Sin embargo, por ejemplo, algo que se nos llevó al traste de la planeación fue la pandemia. Nadie esperaba eso. Aquí tuvimos un asunto, varios problemas con la pandemia. Llega la pandemia y eso lo cambió absolutamente todo. ¿Quién pudo haber planeado o haber previsto que todo esto iba a ocurrir? Eso. Entonces, generó sin lugar a dudas múltiples situaciones. Coincido con usted, es un tema que se explica muy fácilmente aquí arriba, pero cuando llegamos a la práctica hay muchas situaciones que lo ponen a uno en eso. Pero aquí el deber que yo tengo es mostrarles cuáles son las posibilidades y cuáles son los posibles escenarios de responsabilidad para que usted, supervisor, lo tenga en el radar. Lo tenga en el radar. A veces usted como supervisor tendrá que elegir qué hacer, corriendo pues un riesgo también. Dime. Sí, ok, ok. Bien, entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Documentar. La clave es documentar, porque cuando usted llega al proceso disciplinario, usted únicamente puede ser responsable de si actuó con dolo, con intención, aquí vamos a eliminarla, y vamos a dejar la culpa, que es la infracción al deber objetivo de cuidado. Pero si usted documenta todas esas situaciones, todo eso que ocurrió, que luego pudo haber significado en la no entrega,
Pero si usted cumplió con lo que esperábamos como su rol de supervisor, pues no va a haber responsabilidad disciplinaria. Lo cierto es que, ¿qué deben hacer ustedes? Documentar, siempre dejar una prueba que indique que usted actuó de manera diligente o por lo menos pensando en el interés de la institución, porque también es cierto. O sea, tú tampoco puedes llevarte al traste un contrato, podrías flexibilizar algo, pero entonces deja documentado para que si pasare algo y llegas a un proceso disciplinario, tú vas a decir, mire, pues sí, eso es cierto, lo voy a estos fueron los factores que yo consideré, este era el riesgo y aquí está la prueba de ello. Y eso obviamente nosotros como autoridades no podemos pasarlo por alto en ningún momento. Tiene que evaluarse. Y les voy a contar algo que me pasaba. Yo fui jefe de control disciplinario en Ecopetrol mucho tiempo. Resulta que la Contraloría nos reportaba daños fiscales por compras de emergencia que se hacían en los pozos con sobrecostos y sin cumplir con recoger las cotizaciones, sin incumplir con los requisitos contractuales que tenía Ecopetrol. Pero ¿qué pasaba? Miren ustedes lo que es estar lejos del contexto. Ocurría en pozos que estaban en la mitad de la nada y una emergencia en un pozo a las 3 de la madrugada. ¿Qué hacían si no tenían los insumos? Ir al pueblo, levantar a golpes la ferretería, la única ferretería del pueblo, y decirle al ferretero, véndame esto. Y él obviamente costo de oportunidad, ¿no? Vale tanto, llévelo ya, a mí no me importa. Y lo llevaban. Caro, claro, carísimo. Y llegaba a la Contraloría, este tubo en la ferretería vale 5.000 pesos. Lo compraron en 60.000, daño fiscal. Entonces llamábamos a los supervisores y los supervisores decían, 3 de la mañana, hay que arreglar eso sí o sí. De hecho, el daño que podría ocurrir en el pozo en términos de dólares ex, es exponencialmente mayor a lo que pudo haber costado la arandela o el tubo que no teníamos ahí. Teníamos que ir al pueblo y comprarlo como fuera. ¿Ven? Ese es un ejemplo claro del contexto. Entonces nosotros como disciplinario decíamos, obvio, pues, ¿cómo vamos a responsabilidad la autorización de la compra del supervisor? Sí, la situación obviamente lo ameritaba. ¿A qué horas 4 cotizaciones a las 3 de la mañana? ¿Cierto? Y estamos en la mitad de la nada, esperar ir hasta la ciudad a que abran las ferreterías a las 8 de la mañana por Dios, eso se sale de cualquier lógica. De hecho, criticábamos a la Contraloría en su momento, decía, pero ustedes cómo reportan eso como hallazgo fiscal. No, pero que la entidad terminó pagando. Sí, pero pues mira el contexto, ahí no puede haber, en mi sentir, ni siquiera responsabilidad fiscal. Disciplinaria, nada, nosotros activamos. Entonces, buen ejemplo, gracias por traerlo al grupo, porque miren ustedes que el contexto siempre importa, pero lo que les insisto, yo necesito dejarles esto reflejado. ¿Por qué? Porque en materia disciplinaria, la sanción depende de dos cosas. Uno, de la naturaleza de la falta y dos, de la imputación subjetiva. Entonces, miren, dijimos que estas eran faltas gravísimas. ¿Cómo se sanciona una falta gravísima? Miren, compañeros, la falta gravísima dolosa, destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años para contratar con el Estado. Nos toca irnos a vender bonais o empanadas porque el Estado es el mayor contratista del país. Usted no puede ni siquiera por intermedio de personas llegar al servicio público. Es una sanción muy grave, muy grave. Si no hubo dolo, es decir, pues no hubo la intención de perjudicar, pero actuó de manera descuidada, negligente, pues me sancionan. Igual con destitución, pero de 8 a 10 años. Vean ustedes que la sanción de destitución es la misma, de 8 a 10 años. Una, pero yo era de carrera, o yo soy de carrera, soy director de escuela, estoy en función administrativa. ¿Usted me puede destituir e inhabilitar? Sí, pierde los derechos de carrera. Te vas de la universidad y quedas inhabilitado de 8 a 10 años. Entonces, miren ustedes que no es de poca monta el mensaje que les estoy dejando. Si se trata de una falta gravísima, eso es de cuidado, de mucho, mucho cuidado, porque la sanción es tremendamente severa. Si se trata de una falta grave, pues ya vas con suspensión, ya no te destituyen, pero te suspenden. ¿De cuánto? De 3 a 18 meses, año y medio. No recibes sueldo, no recibes prestaciones, lo único que tienes derecho a recibir es seguridad social. Sigues con salud, no más. Pierde los demás derechos. Primas, todo eso se pierde. Y falta leve, dolosa, multa de 10 a 180 días de su salario.
Entonces, vean ustedes cómo, sin lugar a dudas, es muy importante que ustedes tengan en el mapa cuál puede ser la sanción a imponer. Si en el pliego de cargos, un ejemplo, la autoridad disciplinaria les dice falta gravísima, buena madre, preocúpense, pónganle pilas al proceso, no lo dejen abandonado. Suele ocurrir aquí en la universidad que el servidor no le para bolas al proceso, porque creen que es como jugando. As, pana, por allá no llegan. ¿Cuándo llegan? Cuando ya el doctor Villarreal lo amonesta, lo multa, lo suspende. ¿Y cómo así? ¿Que usted me... ¿Pero qué? Doctor, llevamos un año haciéndole un proceso y usted por ahí no ha mostrado la cara. Ya ahí, cuando está el hoja afuera, no hay Santa Lucía que valga. ¿Ya para qué? Párele bolas desde el inicio del proceso. Si a usted le notificamos de la apertura de un proceso disciplinario, del inicio de una investigación disciplinaria, ¿qué tiene que hacer? Vaya, mire qué es la vaina, qué pasó, por qué van a investigar y cuál es lo que deben hacer. Defenderse. Ese es un derecho que tienen. Yo no entiendo esas lógicas. Si tengo un derecho a defenderme, no hacerlo. No, es que yo soy inocente. ¿Por qué voy a defenderme? No, ayúdennos como autoridades, porque hay cosas que nosotros puede que allá sentados en un escritorio, allá en la sede de Bucarica, sí, en la carrera 19, no, no entendemos, no vemos. Muéstremelas en el proceso a través de las solicitudes de pruebas. Y así vamos a tener entonces resultados distintos. Entonces, pilas. Y este mensaje no es solo para supervisores, es para todos los servidores de la universidad. Si me veo obligado a abrir una investigación disciplinaria, vaya, mire quién se quejó, qué están diciendo, de qué me están acusando y defiéndanse. Y además tienen derecho a estar acompañados por un defensor. Si no tienen plata y no quieren gastarle plata a eso, tenemos los chinos del consultorio ahí en el primer piso. Pero bueno, somos la única universidad de la región y de las pocas del país que tiene derecho disciplinario como materia de pregrado. Pero los chicos nuestros los formamos en disciplinario, o sea, ellos saben, y sé que saben, además yo soy el profesor de derecho disciplinario, los chinos saben, allá llegan conmigo y los defienden a ustedes, y es gratis, entonces uno no entiende por qué no va al proceso y dice, no tengo plata para contratar a un abogado, listo, no hay ningún problema, pues entonces nómbreme uno. Entonces le nombramos el estudiante de consultorio. Y el estudiante de consultorio vaya, profe, porque a mí me dicen los estudiantes, si es que profe todavía estando ya no consigo a ese funcionario de la universidad. Yo lo llamo y me cuelga y no me para bolas. No le para bolas al defensor, al que lo va a defender. Imagínense cuál va a ser la suerte de ese proceso. Entonces, busquen ayuda, la tienen, que son chicos buenos. Además, tienen un asesor de disciplinario en el consultorio, que obviamente no soy yo. Y ellos vienen y ya cambiamos el rol. Yo se lo digo en clase, aquí soy profesor, allá vamos a ser jefe de consultorio y abogado defensor.